Hola, bienvenidos a otra entrega de No Otro Podcast Más de Cine. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los directores con mayor proyección del cine de Guatemala. Él es Juan Manuel Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Manuel? Gracias, gracias por tenerme en este tu espacio. Ok, el placer es nuestro y sobre todo gracias por aceptar la invitación, invitado, y empezamos por la ronda de preguntas y empiezo con la primera pregunta que siempre le digo a todo el mundo. ¿De dónde viene esa pasión tuya por el cine y qué película o qué cineasta te enamoró tanto para llevarte a escoger este oficio? Sí, esas preguntas complicadas no son tan sencillas. Eh, Guatemala es un país donde el cine siempre fue llegando un poco tarde, ¿no? Yo nací a finales de la década de los 70, entonces las películas se tomaban, no sé, un año y medio en venir. Y poquito a poco fui como, gracias a mis padres que me llevaban al cine a ver como cosas muy como de Disney al principio, eventualmente paré yendo a ver Indiana Jones, ¿no? La segunda entrega. Y ahí hubo algo que me llevó a una magia absoluta, ¿no? Recuerdo también muy bien haber ido a ver Tron, que esto habrá sido, no sé, 82, 83, o sea, era muy niño. Y a raíz de eso, como empecé a encontrarle un gusto muy especial a la sala, ¿no? A la sala de cine. Tampoco era como que pudiese yo ir demasiado al cine, tampoco venían tantas películas, pero sí que teníamos opciones a rentar videos. Y mi padre encontraba como una forma también de descansar los fines de semana poniéndonos videos, que en ese entonces no al final era piratería, porque estos centros de, estos centros de renta de video lo que hacían era grabar de algún canal que tomaban por una antena parabólica y grababan 3, 4 películas, las que vinieran de algún canal gringo, ¿no? Y pues nada, ahí empecé a encandilarme con las películas y a volverme loco con las historias. Las veía y las veía y las veía todo el fin de semana. Mis hermanos hasta me molestaban de que ya dejara de ver las películas. Eh, ya te digo, así como poco a poco fui entendiendo un poco más la idea de la narrativa del cine, hasta que, pues, en Guatemala no existía una carrera como tal de cine. Eh, y se me metió que yo lo que quería era estudiar esto, ¿no? Sí, imagen. En algún momento pasé por la fotografía y tuve la fortuna de caer en una revista de cine, caí con un comercial de una escuela en Barcelona, que en ese entonces se llamaba el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, que ya desapareció, pero nada, les escribí y caí, ¿no? Caí como en este mundo extraño para mí, porque ya te digo, acá en Guatemala se habían hecho algunas pequeñas películas, pero eh, nada que trascendiera demasiado. Entonces, Así que esa es po- la entonces, historia. entonces podemos decir que eh, ¿estudiaste cine y aprendiste también de manera autodidacta o directamente fue en la escuela de cine antes de ir a la escuela? Pues mira, yo creo que sí, siempre hay un poco de autodidacta. Sí, con algunos amigos hicimos algunos intentos de cortometrajes totalmente empíricos y jugando un poco a narrar. Yo creo que los primeros aprendizajes vienen de eso, ¿no? Cuando no tenía ni siquiera una máquina para editar, sino era de videocasetera a videocasetera. Y aún así eran ejercicios que me volvían loco, era toda una aventura poder hacer eso. O sea, hay gente que le gusta ir a subir volcanes. A mí en ese momento lo que me gustaba era poder jugar, de meter un videocassette y meter otro y poder tratar de hacer una edición de algo que habíamos grabado. Y Eh, sí, 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 dije, perdona. no, y ya te digo, eran historias totalmente absurdas, tratando de hacer una suerte de ficción, de ciencia ficción, pero que no teníamos efectos, entonces de repente teníamos que utilizar, yo qué sé, algún carrito de juguete como para hacer una persecución, no sé, esas cosas que haces de niño que te van
que te van ayudando un poquito para crear tu mundo en tu cabeza y decir, bueno, sí, definitivamente esto me gusta. Y cuando estaba estudiando cine, ¿ya directamente ya sabía que lo que quería hacer era dirección? ¿O te planteaba estudiar otro departamento como guión, fotografía? Cuéntanos. Pues mira, la escuela en ese momento te daba la oportunidad de un año común, que me parecía bien interesante, porque ahí te van dando como gotitas de sabiduría de cada área, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención el área de fotografía, pero al empezar a recibir mucho más clases, en ese momento también en esa escuela estaba mi gran maestro Luis Ayer, que es una eminencia cinematográfica, el tipo tiene un control del cine que es alucinante y me engatusó con su discurso audiovisual, fue una locura. Entonces me decidí por dirección. Realmente mi idea era más tirarme a la dirección de foto, pero las vueltas de la vida te llevan para otros lugares. Y después de la escuela, produciste un corto llamado Blanca. Sí, ¿Cómo te lanzaste a producir un corto? Porque te llamaba la atención de producción. Cuéntanos un poco. pues mira, este es un poco el regreso a Guatemala, es como el shock cultural, ¿no? Entender que yo en Barcelona durante 3 años tuve acceso fui desde eléctrico a ayudante de dirección, estuve trabajando en departamento de arte, y eso es lo que te permite una escuela, ¿no? Un amigo te dice, hey, mira, quiero hacer un corte el fin de semana, necesito hacer esto, todo. ¿Te animás? Lo hacemos. Cuando regreso a Guatemala, un colega, Alejo Crisóstomo, me llama y me dice, mira, me interesaría que me ayudaras a producir este corto, me manda el guión, era Blanca, y me dice que quisiera que lo coprodujéramos, ¿no? O sea, él ya tenía muy avanzado todo, pero no quería tener la doble función de productor y director. Y nada, yo acepté gustoso porque era un poco la idea de, bueno, está bien, vamos a empezar produciendo, pero luego él iba a producir un corto mío. Y es como la forma natural de ir trabajando, supongo, en cualquier lugar, pero acá en Guatemala un poco más, porque pues no tenés estos apoyos de los que pues, en otros países existen un poco por todos lados. Y, Entonces fue como natural caer en la producción. y claro, tú después hablar un poco de tu carrera porque hiciste varios documentales, como La Fuerza del Trabajo, De Vuelta a Casa y La Reina de la Noche. Cuéntanos un poco de esos trabajos. Pues mira, como te cuento, realmente una industria cinematográfica en Guatemala no existía en ese momento, ahora está queriendo despertar. Entonces, pues claro, tenés que ir buscando un poco tu camino si querés trabajar en audiovisuales. De hecho, yo durante un tiempo de más o menos un año y medio no encontraba trabajos ni siquiera en publicidad y estuve dando clases. Estuve dando clases en un colegio para poder costearme la vida. Y en un momento caigo con una productora de un colega amigo que me dice, mira, nos interesaría que nos ayudaras a trabajar este proyecto. Y así fue como caí con esta productora y empezamos a trabajar cuestiones más comerciales, ¿no? Y ahí hice varios documentales comerciales, es decir, con un fin comercial, son documentales institucionales. Y gracias a eso caigo con un fondo, de los pocos fondos que hay, o que habían, de una fundación, Rosa Luxemburgo Stiftung, no sé cómo se pronuncia. Y claro, ellos tenían esta convocatoria para hablar sobre el tema de transexuales aquí en Guatemala. Esto fue hace más o menos unos 12 años, el tema era tabú absoluto, sigue siéndolo, pero imagínate una década atrás, y fue una experiencia bien interesante porque fue abrirme el mundo o los ojos a un mundo que yo no conocía, ¿no? El tema de la transexualidad en un país ridículamente machista.
Entonces, pues aprender un poco de una realidad que no conoces es uno de los regalos que te da también el cine. Y la experiencia de hacer este documental con las chicas trans fue muy enriquecedor en todo sentido, porque yo crecí también como, no solo como director, sino como persona, ¿sabes? Es ir desprendiéndome también de todo ese lastre machista que yo en España empecé a hacerlo, ¿no? Porque España también me abre eh, digamos que los ojos a un mundo diferente, mucho más tolerante, donde cada quien hace, o por lo menos en ese momento hacía Bueno, lo que le venía en gana. Y, y yo vengo a Guatemala y regreso a la cachetada de realidad donde el machismo extremo, donde no podés saludar a un amigo de beso porque, ¿y por qué estás haciendo esto? Y claro, entrar en la dinámica de conocer el mundo de las chicas trans era diametralmente diferente. Eh, este, la idea era hacer un corto de unos 30 minutos. Al final hubo algunos problemas de producción y quedó como un corto. Pero la experiencia fue fantástica. ok. Y después, luego de eso, hiciste tu primer cortometraje, Shasti. Así es. Y Eh, cuéntanos un poco de dónde surge la idea. pues Chapstick en realidad es una adaptación de un cuento de una literata guatemalteca que se llama Denise Fefunchal, y ella tuve la fortuna de estudiar con ella en el cole. Ella, cuando yo vuelvo a España, me dice, mira, he estado escribiendo, tengo un par de cuentitos que me gustaría conocer tu opinión. Y me manda un par de cuentos, entre ellos Chapstick. Y nada, el cuento ya es súper rico visualmente. Y termino de leerlo, la llamo inmediatamente y le digo, hey, este cuento hay que hacerlo una película, este es un corto maravilloso. Y muy seca me dice, dale, hazlo. Y así empezó un proceso, fue largo, fueron casi 4 años para poder producir ese corto. Claro, otra vez, era un tema de ir ahorrando, hacía un trabajo en publicidad como para poder ahorrar un poquito, iba metiendo dinero de lado, de lado, de lado para poder hacer el corto. Este es un corto que merecía mucha atención al arte. Y claro, el arte se traduce en bastante plata. Entonces, con esos ahorritos logré comprar una cámara, gracias a un par de amigos fotógrafos conseguí unos lentes de foto, no de cine, evidentemente. Y, y nada, empezamos a trabajar, pero ya te digo, fue un proceso largo, fueron casi 4 años en los que eh, estaba ya casi listo por hacerlo. En el ínterin yo me fui a trabajar a México, a una productora mexicana, con un colega que conocí en el SEC, mexicano también, Daniel Espinosa. En algún momento nos cuestionamos hacer el corto en México, pero se empezaron a complicar las cosas, temas de locaciones, cómo nos íbamos a mover, plata, y nada, decidí dejarlo descansar un tiempo. Cuando volví a Guatemala, pues entonces en ese momento dije, bueno, es el momento, ya la idea Fue, maduró y ya hay que tirarse al agua. claro, fue autoproducido, pero allí en Guatemala, si alguien quiere producir algún corto, ¿hay algún fondo de financiación, de ayuda? Mira, en realidad no. Desde hace unos 5 años, Guatemala está con Ibermedia. Pero claro, Ibermedia no No tiene tiene fondo fondo para corto. a corto. En aquel momento sí que había una suerte de fondo que se llamaba Sinergia, que tenía una sede en Costa Rica, que te financiaba el desarrollo del guión. De hecho, este corto estuvo en Costa Rica, es decir, el guión del corto estuvo en Costa Rica en un par de talleres. Un taller que dio Michel Marx, que es un guionista francés con mucha afinidad a Latinoamérica. Y claro, el guión pues pasó un poco por su ojo y por su crítica, pero, pero no era un tema de dinero, digamos, que estuvo súper bueno porque claro, dio como muy buenos detalles sobre cómo se podía afinar ciertas cositas para el guión, pero
fondos como tal no habían y al día de hoy no hay. El Ministerio de Cultura tiene unas cosas extrañas ahí donde te pueden ayudar con, por ejemplo, con transporte o con comidas, pero no es directamente con plata. ¿Y qué importancia tienen para ti los festivales de cine, sobre todo internacionales? Pues mira, yo creo que los festivales son las plataformas que hacen que existas, que la gente quiera ver tu trabajo. Eh, Chapstick, por ejemplo, tuvo un recorrido interesante, tomando en cuenta que en ese tiempo tampoco era que subías el material a una plataforma digital, sino tenías que mandar un DVD. Y claro, eso también suponía costo. Ahora, digamos que es un poco más sencillo porque pues lo subís a una plataforma digital y se va. Eh, yo creo que los festivales son importantes. Eh, Porque sin los festivales sería muy difícil que te enteraras que existe cine de otros lugares, ¿no? La importancia de este tipo de situaciones en las que te enfrentas durante un festival es que vas a tener un tipo de Chile, vas a tener un tipo de Brasil, vas a tener un tipo de Alemania, un tipo de España, un tipo de Francia, de Estados Unidos, que llegan a ver tu proyecto, un tipo de, yo qué sé, de repente hasta del África, de Asia, y les interesa tu película. Y eso es lo que te permite los festivales. Así que yo sí creo que es necesario tener un recorrido de festivales. Y en 2020 logras hacer tu primer largometraje, Apostolado. Lo primero de todo, felicidades, porque ¿qué ha supuesto para ti que tu película estuviera preseleccionada para los premios Oscar y también que estuviera entre las 13 películas que optan para competir para la nominación del Goya por mejor película iberoamericana? Pues te imaginarás, viniendo de toda esta historia donde vas construyendo de piedrita en piedrita el muro, eh, poder levantar la cabeza y ver que ya hay algo del otro lado, pues te llena el corazón, ¿sabes? Tanto trabajo pues por lo menos hay un reconocimiento para vos y para tu equipo, ¿no? Porque pues, el cine afortunadamente lo hacemos entre muchas personas. Fue rico. La realidad es que se siente bien entender que hay un pequeño grupo de personas que creen en tu película. La mala suerte, digamos, que conté yo, pues, porque bueno, esto nos pasó absolutamente a todos los seres humanos, fue el tema del COVID, ¿no? El COVID se vino justo cuando yo planeaba estrenar, justo cuando se planean hacer muchas cosas a nivel de festivales que se cancelaron. Tuve la fortuna que la película estuvo en Ventana Sur, ¿no? Fue una de las 6 películas que estuvo en primer corte de Ventana Sur. Y pues eso me ayudó un poquito también a que la película pues tuviera un poquito de ruido, ¿verdad? Pero ya te digo, el COVID es una planadora que nos pasó a todos encima y hasta ahora empezamos a respirar un poco. Así Porque, que de, sí, sí, porque en Ventana Azul estuvo seleccionada en primer, o estuvo allí en lo... Porque claro, es que Ventana Azul tiene la selección como festival y después tiene el mercado. sí, de hecho era parte del mercado en esta sección que se llama primer corte, ¿no? Entonces son las películas que no están terminadas. Eh, pero claro, ya eso pone la película en un lugar donde, pues, alguna parte del mercado, pues, está un poco más pendiente mira, otra película guatemalteca que está sonando, ¿no? Y también imagino que Ventana Azul tiene lazos de contacto que después hace una proyección allí en festivales como Cannes. Pues sí, pero claro, Cannes lo cancelaron el año pasado. Entonces sí era una opción que no se pudo materializar. O sea, digamos que no es garantizado, pero sí existía esa posibilidad que no pasó. Y cuéntanos, porque me imagino que la peli fue autoproducida por ti
Y cuéntanos cómo es autoproducirte una película allí en Guatemala. Pues mira, sí, definitivamente fácil no es y la idea de la autoproducción no es algo que hagas eh, por gusto, ¿sabes? Es decir, yo definitivamente si tuviera la opción preferiría que tuviese financiamiento. No se dio el caso, la historia es un poco más complicada. Yo tenía otro proyecto que gracias a Ibermedia también estuve en un par de talleres, pero es un proyecto de época, muy caro para lo que se puede hacer en Guatemala sin financiamiento de fuera. Entonces, yo, gracias a Chapstick, al corto este, yo conocí a un productor en Francia que se llama Stefan Seidenweber y con él estuvimos trabajando el guión de la película. Trabajé con un script doctor y esto fue del 2013 al 2017. Estos 4 años sirvieron para afianzar bien el guión. En el 2013, sí, el 2013 estuvo también en un encuentro en Santo Domingo, que era por parte de Ibermedia, donde también la idea era trabajar el desarrollo del proyecto. Empezamos a tratar de moverlo con Estefan y nada, se nos van cerrando puertas, porque claro, era un proyecto como bastante grande para un director que pues tenía que enseñar un par de cortos y en un momento él me dice, hey, ¿sabes qué? Vamos a pararlo, que respire esto un tiempo, procura hacer una película y ya con esto eventualmente podemos retomar el camino. Y dentro de toda esta... ¿Cómo? No, no, sigue. Perdona. No, pues claro, te imaginas la frustración después de 4 años de estar trabajando un proyecto que de repente te bajan de la moto y decís, bueno, fue duro, fue bien duro, pero esa misma frustración la utilicé como motor para trabajar una idea que tenía yo de un corto. Y un día me senté y empecé a escribir literalmente por pura frustración. Y cuando termino de escribirlo, después de, no sé, fue corto, ¿eh? Fue como una semana, digo, wow, aquí hay algo. Se lo mando a Denise, la autora de Chapstick, lo lee y a los 2 días me dice, hey, está bien tu historia, ¿sabes? O sea, es algo que me hubiera gustado escribir a mí. Y nada, a raíz de eso dije, bueno, pues aquí está, este es mi próximo proyecto, me pongo como fecha límite el próximo año para hacerme Yo ese año cumplía 40, tenía, o sea, ya llevaba un buen rato, ¿no? Ya llevaba, no sé, 10 años de haber regresado y ya me lo exigía, ¿sabes? Hacer un largo era como una necesidad existencial. Y afortunadamente había estado trabajando proyectos interesantes en publicidad que me habían pagado relativamente bien. Ya había puesto dinerito de lado y dije, bueno, tengo esta cantidad y diremos. Pues digamos que esa es como la... Digamos que esto es un poco como tu carta de presentación. Sí, supongo que sí, porque pues al final es mi primer largo, es mi ópera prima. Tratamos de cuidar mucho los detalles, es decir, la idea siempre fue no salir de la necesidad, ¿sabes? De, bueno, lo voy a hacer y que quede como quede, no. La idea fue trabajarlo como cuidar mucho la foto, cuidar el arte, cuidar todo lo que había que hacer, ¿no? El sonido, la postproducción la hicimos en Costa Rica. Aquí en Guatemala en ese momento no había como un lugar específico donde pudieras trabajar toda la postproducción. Invertí en ir a Costa Rica con el sonidista, con el fotógrafo, y a mí me gusta, claro, uno se enamora de su proyecto, pero en general me parece que la recepción fue bastante interesante, pese a las circunstancias pandémicas, ¿no? Y la factura me parece que está pues a un nivel aceptable. A mí me gusta pensar que es un poco más que aceptable, pero... Hombre, yo siempre pienso una cosa, que lo más difícil no es hacer una película con presupuesto, lo más difícil es hacer una película con poco presupuesto y tú mismo autoproduciéndotela.
Absolutamente de acuerdo. El reto fue inmenso y ya te digo, el equipo se puso la mochila y a subir el volcán, ¿no? Y lo rico creo que fue contar con el apoyo de muchos colegas, amigos, mucha de la gente con la que yo estaba produciendo comerciales y que, pues contrataba para los comerciales cuando yo les platiqué de hacer una película con muy poco presupuesto, con un pago eh, irrisorio. eh, Todos, no hubo uno que me dijera, mira, no me interesa. Todos se subieron al barco y dijeron, bueno, entramos porque hay que hacerlo. Ya mucha publicidad, hay que hacer ficción. ¿Y de dónde sale la idea del guión de la peli? La peli, mira, estaba yo en estos días un poco que no haces nada, eh, leyendo un poco, surfeando por internet, y caigo en una noticia que en un pueblecillo de Italia, un cura fue sorprendido en el pueblo vecino, en el prostíbulo. La noticia no decía nada más, era como, bueno, sí, el cura fue sorprendido y ahora hay como una condena moral hacia el cura. Y me empecé a imaginar qué podía haber estado haciendo el cura, eh, intentando no caer en lo que todo el mundo cae, ¿no? Que el cura necesitaba una salidita y, ¿no? Entonces empecé como a pensar qué podía hacer un cura en un lugar como este. Por ir a escuchar los problemas de las trabajadoras sexuales y poquito a poco, ¿sabes? El ratoncito empezó a dar la vuelta en la cabeza y paro con esta historia, ¿no? Que es la historia de un cura que está desligado de la iglesia y vive pues en un lugarcito muy pequeño gracias a un favor, ni siquiera paga renta porque el dueño pues en algún momento él le hizo un favor, pero claro, necesita comer, entonces lo que hace es ser una suerte de psicólogo para las personas que necesitan con quien desahogarse. A cambio, pues le dan de comer. Esa esa es como la premisa de la película. Eh, entonces hay como varios personajes que van, digamos que la idea era como tener un poco los personajes característicos, o como yo entiendo personajes característicos de la sociedad guatemalteca. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Tiene alguna manera? ¿Tiene algún sistema a la hora de escribir? Fíjate que como te cuento, mi motor fue la frustración. Eh, no creo que eso sea algo que buscas, o era como, no puedo hacer esta otra película que me encanta, que he trabajado durante 4 años y tenía este formato de cortometraje, esta noticia que te había contado, la idea inicial era hacer un corto. Y dije, bueno, vamos a empezar a desarrollar el corto, pero a mí siempre se me ha dificultado trabajar desde el guión. Es decir, escribir directamente como guión me cuesta. Creo que tiene que ver también porque yo hice varios ejercicios de adaptación de cuentos eh, para cine. De hecho, Chapstick, como te contaba, es una adaptación. Entonces me hacía como mucho más fácil adaptar de prosa a tener que imaginármelo directamente, aunque la imagen visual sí la tuviera. Entonces, el proceso de esta, y de hecho otro guión que estoy trabajando ahora es exactamente ese. Escribí como en prosa narrativa, básicamente es una novela, eh, y luego hice la adaptación al cine. Evidentemente, yo estoy escribiendo bajo una realidad, que es que no tengo plata para producir. Entonces, para mí, lo que es bien importante es pensar en cosas que puedo conseguir o gratis o muy barato. Locaciones, personajes. Entonces, también no es que vaya a ser, digamos que en las historias que estoy escribiendo no hay una manifestación con 50,000 personas. Eso no lo voy a poder producir. Pero, Eh, entonces, no, tranquila. Entonces va un poco por ahí. Digamos que el proceso de escritura ha sido como muy natural, porque estoy trabajando desde bien adentro, escribo, escupo, luego ordeno
veo si están funcionando los arcos de los personajes, veo si trato de mantener un poco de las cosas que aprendí en la escuela de cine y que yo como refrescando un poco sobre guión, pero tampoco es que esté casado completamente con que tiene que ir en el minuto 15, tiene que haber el primer punto de giro. No funciona así. Creo que una de las fortunas de poder autoproducirte es que la censura viene de vos mismo. Entonces, al no pasar por este montón de procesos que te van como cortando y te dicen, no, porque en este momento tiene que haber un villano que viene y te hace esto. Y no, creo que una de las licencias que te puedes permitir al hacer cine hiper independiente y autofinanciado es que es tu película de 0 a 100. Y claro, eso también conlleva un riesgo, que haya gente que no le gusta porque no lleva una estructura totalmente convencional. Pero por ahora me gusta aventurarme. Hombre, por lo menos tiene totalmente la libertad y tiene tu estilo y no está copiando a otras películas. Tiene una Pues mira, visión, siempre, tiene tu visión. sí, definitivamente, definitivamente. Evidentemente te inspiras. A mí creo que nunca te respondí, pero los directores que me mueven mucho, eh, curiosamente, son directores que descubrí yo muy tarde, que descubrí yo en la escuela. Eh, Hitchcock me vuelve loco. Woody Allen, por ejemplo, me encanta Woody Allen. Y en su momento, acá en Guatemala, había como un halo negativo en la figura de Woody Allen y que sus comedias eran basura. Y ahora me encantan. Y todo esto, claro, lo fui a descubrir yo del otro lado del mundo. Eh, entonces sí, definitivamente creo que lo lindo que te permite autoproducirte es que vos podés ir a pescar donde vos querrás, sin que nadie te esté diciendo, mira, yo creo que esto no, esto sí. Claro, tenés que tener cierta apertura también, porque eh, para esta película El Apostolado en algún momento, tanto el sonidista como los fotógrafos, trabajé con 2 fotógrafos, eh, y un par de personas que no estuvieron en la producción, pero que les tengo mucha confianza, sí que me dieron algunos pointers de cosas que no estaban funcionando bien en la película, que creo haber tomado la buena decisión de hacerles caso. Es decir, no es porque vos te estás autoproduciendo que sos el emperador y se hace lo que vos decís hasta el último momento. Y eso es bien rico como aprendizaje también, entender de que la puedes cagar ¿Y cómo y es lo tu, vas a hacer de. ¿Y cómo es tu manera de trabajar en un set? Y a mí me gusta pensar que es bastante relajado, aunque llegan momentos de tensión, como es natural. Eh, pero sí me gusta preproducir. Es decir, la preproducción para mí es una de las herramientas más grandes a la hora de producir. Me di ciertas libertades también en este proyecto del apostolado para improvisar. Por ejemplo, el tema de diálogos. Le di mucha libertad a los no actores, porque eran realmente actores con experiencia, habían 2, y no sé, tenía ganas como de jugar un poco con el no actor. Y claro, el no actor, aprenderse un diálogo no es necesariamente sencillo. Entonces, pues les di como mucha libertad de apropiarse de los diálogos, siempre y cuando dijeran lo que había que decir para la película, que se aventaran. Y a mí me gusta, ¿no? ¿Sabes? Creo que es como la parte lúdica también de hacer cine, no es como tiene que ser súper estricto porque ya no me lo estoy gozando. Creo que eso es como las partes más importantes para mí, de estar en un set, es pasármela bien. Si no me la estoy pasando bien, algo algo no estoy haciendo bien yo, ¿sabes? Eh, Me recuerdo específicamente un problema que tuvimos de sonido que no entendíamos qué pasaba. Era una interferencia que al día de hoy sigo sin entender técnicamente qué fue lo que pasó, pero perdimos casi 4 horas sin poder grabar y era un diálogo largo. Y fue una pesadilla porque imagínate tu día de
10, 12 horas, lo más que queríamos trabajar. Eh, pues resulta que perdimos 4 porque no sabíamos qué estaba pasando con el audio. Pues claro, ese día sí te puedo decir que no me la pasé tan bien. Y ese día seguramente fui bastante odioso. Pero claro, este proyecto. Y utiliza a la hora de trabajar con actores, ¿utiliza algún método o alguna herramienta o cómo te gusta trabajar? Pues mira, otra vez, ¿no? Creo que las ventajas que te permite esto es experimentar. Entonces a mí me gustó con esta gente trabajar ensayos sin ensayar partes del guión como tal. Es decir, sí hicimos como muchos ejercicios de biografía del personaje, de dónde venían los personajes, cuáles eran sus motivaciones, y sobre eso hicimos ejercicios como ensayos, pero realmente ensayos donde yo no quería quemar a estos actores nobles, eh, exigiéndoles que se aprendieran un, un diálogo porque sentía que yo solito me iba a meter un tiro en el pie, ¿sabes? Era dispararme solo. ¡Pah! Y yo estoy bastante contento con cómo funcionó. Ellos también, en algún momento lo platicamos luego. Y les pareció como una forma muy eh, fácil de apropiarse del personaje. Entonces, sí, realmente como un método de... No llegamos a eso. Tampoco es que les pidiera que se vistieran como el personaje durante una semana antes. O no. Fue bastante natural. ¿Y cómo es la distribución en Guatemala? Porque imagino que la distribución la encontraría una vez terminada la película y cómo ha encontrado un agente de venta para encontrar ventas internacionales. Pues mira, a mí lo que me ayudó, como te decía, fue Ventana Sur. Ventana Sur me abrió como las puertas, las ventanas, a, a conocer gente que se pudiera eventualmente interesar. Tuve varios acercamientos de distribuidoras de Europa del Este, curiosamente, pero que al final me dijeron, mira, el tipo de películas no es lo que estamos buscando. Y finalmente caí con Shoreline, que es esta empresa americana con sede en Las Vegas. Eh, pero esto, claro, como te cuento, esto pasó en plena pandemia. Entonces, a nivel de distribución local que me preguntabas, acá pues hay un par de cadenas de cine donde la idea era pasar, hacer un par de semanas en cines locales, pero se vino todo lo del COVID. Y nada, ahora que los cines están teniendo un poco más de aforo, pues estamos reconsiderando tener por lo menos una semana y hacer una suerte de premier para el equipo, para familia, etcétera, como para sacarnos un poco la espinita de que no logramos estar en cines en Guatemala. Y ya te digo, la parte internacional, pues ya la está trabajando Shoreline. Esperamos que 2022 sea el año donde se pueda mover un poquito más. Porque una pregunta, lo que me está dando a entender que como que la misma distribuidora en Guatemala son las mismas cadenas de cine. Exactamente. Realmente distribuidora como tal, en Guatemala no hay. Me parece que una de las compañías de cine ahora, pero iba a empezar justo cuando se vino la pandemia, iba a empezar a distribuir. Pero no tengo tan claro porque las reuniones, es decir, ya no hubo reuniones en ese momento. Entonces no logramos como aterrizar esa parte. Y ya te digo, ahora pues que los cines aún están con un aforo limitado, pues tampoco es tan atrayente decir, bueno, vamos a estrenar ahora para el público general, ¿no? No, tranquilo, hicimos un estreno local para Guatemala por Vimeo On Demand. Okay. De hecho, por eso es que pudo estar en la preselección para los Óscares y para los Goya, porque sí hubo un estreno. Fue como la excepción que se hizo el año pasado porque claro, es que no cerraron los cines un año. Entonces, afortunadamente, pues para la película, en ese sentido,
nos fue bien porque pues nos permitió participar de estas convocatorias. ¿Y qué importancia tiene las ayudas de Ibermedia a la hora de levantar una película en Guatemala? Pues te diría que enorme, es enorme. Ibermedia hace que se puedan pensar en proyectos más grandes. Ya te digo, el financiamiento local es muy complicado, las empresas privadas no tienen muy claro cómo funciona el tema este de, de los impuestos, ¿no? Que pueden ayudarse a sus impuestos apoyando alguna de las cuestiones artísticas. Tampoco está muy clara la ley, de hecho hay muy poca gente que lo entiende. Entonces, eh, yo te diría que Ibermedia es bien importante para el futuro del cine y te diría la región, no solo Guatemala, sino toda Centroamérica y el Caribe. Aunque el Caribe es como mucho más amable con su cine y tienen más, eh, más fondos y más ayudas, pero sí, Centroamérica todavía estamos en pañales en ese rubro. ¿Y qué tipo de historia te conté? ¿Qué tipo de historia te gustaría contar? ¿O hay algún género que te gusta más para tu próxima película? ¿Te ves contando otro tipo de género? ¿O qué tipo de historia te gustaría contar? Mira, yo soy de drama, a mí me gusta el drama. Me encantaría poder hacer comedia, pero es difícil. La comedia es muy complicada. Supongo que si me llega un buen guión de comedia, me tiro al agua, pero escribir un guión de comedia se me hace una tarea titánica. Eh, Creo que ahorita me quedo con el drama un tiempo. De hecho, estoy preparando una película. Espero poder hacerla el otro año con un sistema muy similar al que hice el apostolado. Eh, Autoproducida, otra vez. Y vamos a ver qué pasa. Pero sí, sigue siendo un drama. Este nuevo proyecto pues nada, tiene eco un poco sobre eh, cómo viví yo estar solo durante la pandemia, ¿no? Cómo estar encerrado y esa introspección y cómo sentir que de repente, nada, vas al supermercado y te cachas el bicho y te morís. Entonces es como esta parte de aceptar tu soledad y aceptar tu suerte y la inevitabilidad de las cosas, ¿no? Entonces, ahora que lo digo en voz alta suena un poco triste como historia, pero por ahí voy. ¿Y cómo ve la industria del cine de Guatemala en la actualidad? Pues mira, está creciendo, es decir, yo no sé si se le puede llamar industria como tal, me parece que todavía estamos en un momento crucial, está creciendo, yo veo que hay mucho joven que está con muchas ganas. Eh, Hay ya algunas universidades que ya tienen la carrera, hay como mucha apertura, hay otras personas que como yo tienen la fortuna de poder salir a estudiar y conocer y practicar fuera, y esta gente que regresa pues viene con un know-how que pues es bien valioso para todos los que estamos en la jugada. A mí me gusta pensar que va bien, a mí me gusta pensar que nada, películas como las de Jairo, como César Díaz, en su momento Julio Hernández, eh, nos, están, nos están sirviendo como un buen colchón para poder salir y seguir haciendo cosas interesantes, ¿no? Ya ciertamente Guatemala ya empieza a tener un nombre de, mira, también hacen cine en Guatemala, ¿no? Hay varios colegas valientes que están haciendo cosas bien interesantes, Sergio Ramírez, Camila Urrutia, eh, no sé, yo creo que si hubiese un poquito más de apoyo la cosa sería un poco más sencilla, pero aquí hay un dicho que se dice a falta de pan, tortilla, ¿no? Y pues, con tortilla vamos a comernos los frijoles. Y para terminar, ¿qué consejo puede dar a jóvenes cineastas que quieren dedicarse al cine de forma profesional? Pues mira, siempre es difícil dar consejos porque
Y yo creo que el consejo más grande es atreverse a cagarla. Los errores son invaluables, ¿no? Uno no le da el debido valor a los errores, y uno se siente mal, se frustra, etcétera. Pero realmente puede venir Coppola, Scorsese a darte una clase magistral que te va a gustar mucho y te vas a emocionar, pero seguramente no vas a trabajar con las mismas condiciones que ellos. Entonces, nada, tírate al agua, no tengas miedo al fracaso y saber sobre todo que hagas lo que hagas no le va a gustar a todo el mundo. Siempre vas a tener a alguien que te va a decir, lo que haces es una mierda, esto no funciona, tu guión es espantoso, tus actores, el sonido, te van a criticar todo. Pero si no lo haces, no te van a criticar. Y es mejor que te critiquen porque de esa crítica eventualmente va a salir algo positivo. No sé si eso es un consejo, pero creo que eso es como lo importante del cine. De lo que has dicho, lo primero es siempre equivocarte, pero aunque te equivoques, tú tienes que ser autocrítico, porque si no eres autocrítico, no vas a aprender. Definitivamente. Es Sí, decir, hay que ser humilde. sí, 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 hay que ser humilde. Si no le das ese lugar a la autocrítica, te vas a derrumbar en 30 segundos. Sí, 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 sí. no vas a perfeccionarte, no vas a hacerlo cada vez mejor. Tienes que ver tú lo que has hecho mal y después decir, voy a hacerlo mejor, me voy a corregir. Respecto a lo que ha dicho de la crítica y la gente, yo siempre digo un dicho que es, bueno, lo dice Ale de la Iglesia, que siempre dice que de la crítica, Ale de la Iglesia siempre dice que los críticos se dedican a ver mucho porno, pero no follan. Enorme. Sí, es Eh, exactamente. que todo el mundo ve una película, la critica después de verla, pero no sabe qué es lo que hay atrás. Todo el trabajo que hay atrás de escritura, levantar, buscar la financiación, etcétera. Y eso es una cosa que la gente no lo saben. Sí, no, 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 definitivamente el cine es sumamente complejo, requiere de mucha gente, de mucho talento, pero sobre todo de mucha humildad. Es ciertísimo eso. Y es normal, ¿no? Al principio, cuando estás empezando, en mi caso yo vine de fuera, tuve la suerte de estudiar en otro lugar, con una industria. Eh, Definitivamente yo miro hacia atrás y veo que yo venía con un ego un poco elevadito. Claro, la realidad de mi país se encargó de regresarme a mi justo lugar. Entonces, eh, creo que sí es sumamente necesario entender que si no haces, no vas a crecer y si no escuchas, aunque sean comentarios malos, tampoco te va a servir, ¿no? Porque algunos de los comentarios malos, no todos los comentarios malos son malintencionados, ¿no? Hay gente que sí, tiene todo el derecho que no le guste lo que haces, pero es como todo, ¿no? O sea, hay médicos que son fabulosos que van a tener un detractor que dice, no, a mí él me trató mal, o yo qué sé, un arquitecto. Todas las profesiones van a tener eso. Entonces, uno tiene que mantenerse como muy fresco para entender que, bueno, el segundo que vos sacas una película deja de ser tuya y se vuelve la persona que la ve. Pues, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro video podcast, no es otro podcast más de cine, y darte las felicidades por tu película Apostolado. Esperamos que tengas toda la suerte del mundo en la ahora, digamos, para la nominación, sí o no, de los Oscars. Y gracias por estar aquí con nosotros y compartir toda tu pasión por el cine. Pues a vos, Frank, muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar aquí mis experiencias desde el otro lado del charco. Pues muchas gracias.